me hago estas preguntas de que si no tuviera clientes actores o un amigo actor, ¿iría al teatro? Todo va cambiando, todo va evolucionando, nada es permanente en el teatro como en la vida. Pero me quedó muy grabado eso de que ¿quieres hacer teatro, sí o no? Y la verdad es que no lo decidí. Y para poder llevar al espectador a trascender ese juicio, necesito yo primero trascender ese juicio. Es raro ver a una persona que le gusta el teatro. Para mí el teatro fue mi oportunidad de pagar por trabajar. Y el capitalizar no es simplemente dinero, es darle un valor a ciertas cosas, ¿verdad? Yo crecí con eso que dijiste, sucio y cochino dinero. Buenas tardes, soy el contador Ramiro Valleza y esto es De Profesión a Profesión. El día de hoy nos acompaña el licenciado, actor, Luis Emanuel Elizondo Cantú, ¿verdad? López, discúlpame. Sí. Aquí la idea de este podcast o la idea de estas reuniones es reunir a personas que conozco, que he conocido a través de mi carrera, de mi carrera profesional, de mi vida, y que siento que tienen algo que contar y al mismo tiempo algo que aportar en su vida diaria, en su profesión, y dejar un mensaje al escucha, ¿verdad? Al que escucha el siguiente podcast. Cuéntanos un poquito más, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Si podemos empezar un poquito de tu infancia. ¡Wow! De mi infancia. Sin entrar en detalle. De preferencia. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Fíjate que pues en eso venía pensando. Yo creo que lo importante, gracias por la invitación, y venía pensando en eso, que lo importante es poder sembrar algo en las personas que nos escuchan, ¿no? Y confiar en eso. Sí. Y bueno, tengo 40 años. Okay. Estudié Ciencias de la Información y Comunicación en la UDEM. Okay. También tengo una maestría en Innovación de Negocios en CEDIM, Master in Business Innovation. Pero yo estudié comunicación porque yo quería ser actor. Okay. Yo quería hacer teatro. Okay. Sin embargo, sabes que este estigma que cargan las artes como profesión o como oficio, nuestros padres o la misma sociedad nos va empujando a creer que ese no es un camino viable para salir adelante. Y bueno, entonces por eso estudié comunicación, porque dije, como el teatro lo veo como una puerta enorme de maderas preciosas y diamantes y cosas así, ¿no? En términos de cuánto te gusta y qué tan grande es el sueño, ¿no? Okay. Y en comunicación lo que vi fue como un pasillo enorme con muchísimas puertas, a lo mejor no tan grandes, a lo mejor no tan preciosas para mi gusto, pero sí una diversidad de opciones. Entonces por eso tomé esa decisión, porque tenía la opción de hacer radio, de hacer televisión, de hacer cine, de escribir guiones, y al final de cuentas eran todas habilidades que me iban a acercar, aunque sea por la tangente, a poder hacer teatro profesional algún día, ¿no? Okay. Esta inquietud o este amor por el teatro, ¿desde cuándo nació, más o menos? Fíjate que nació no tan temprano, no tan tarde, por ahí de los 14, 15 años. Fue mi primera experiencia, bueno, en la secundaria, fue la primera. En tercer año de secundaria hicieron una pastorela, ya en un teatro formal. Y pues me llevé la obra, porque pues yo hacía las de un diablo
de la comunidad LGBT, QQQ, Y entonces pues yo propuse, dije, oye, pues vamos a hacer esto chistoso y vamos a reírnos. Y yo mismo me hice mi vestuario, ¿no? Con unos cuernos rosa fuchsia y unos girasoles y una capita. Y pues aventé para arriba sin miedo, ¿no? Y entonces pues toda la escuela fue que, oye, pues esto está increíble, ¿no? Y me quedé con esa semillita. Sí. Pero por mi altura yo mido 2,5 metros. Sí, ahorita me di cuenta cuando entraste. Pues hace frío allá. Cuando está el clima, sí. Entonces, pues a la vez cuando ya sea los padres o los maestros te ven una cualidad o te ven una característica y te dicen, oye, pues es que tú deberías hacer esto, ¿no? Inclusive me tocó muchas veces o me sigue tocando, ¿no? Que me detiene la gente en el supermercado y me dice, oye, ¿y tú juegas básquet? ¿No? Sí. ¿Eres deportista o algo? Sí, entonces me queda esa idea de que no, pues, la verdad no, me fui por la actuación. Pero en ese tiempo traía pues la intención de decir, bueno, pues vamos a darle una oportunidad al básquet. Estuve jugando con varios equipos representativos del estado y de universidades. Y al final de cuentas, de repente vi un cartel de audiciones. Okay. Y dije, pues voy a ir. Y a partir de ahí, eso fue en primer semestre de preparatoria. Y en 3 años yo había participado ya en más de 30 proyectos de teatro, porque me aventaba 6 proyectos por semestre, 6, 7 proyectos por semestre dentro de la UDEM o fuera. Okay. De manera que a los 18 yo ya estaba dirigiendo teatro profesionalmente. Okay. La primera obra que escribí y dirigí se llamó En Crisis. Y esta obra, pues igual, o sea, tuvo un éxito que yo no me esperaba. Okay. Era de gente, 100, 200 personas afuera del teatro esperando lugares porque ya no había, ¿no? Fue seleccionada. En aquel tiempo era el Festival Cultural Internacional Barrio Antiguo, okay, por ahí de 2003, algo así. Y ese festival se convirtió en el Festival Internacional Santa Lucía, que hoy todavía conocemos y pues es el más importante, yo creo, del noreste. ¿Ahorita está a punto de culminar o es otro tipo de evento? Esta semana de teatro que hubo ahorita. La semana de teatro es el Festival de Teatro Nuevo León, okay, que es exclusivamente coordinado por Conarte. Y sí, la ventaja del Festival de Teatro, que igual los invito a que conozcan la cartelera, ya está por concluir. Pues es un festival internacional también, pero específico en teatro. Y el Festival Santa Lucía, pues es un festival de todas las artes, ¿no? Y igual nos traen músicos y artistas multidisciplinarios, de circo, de absolutamente todas las artes, alrededor de todo el mundo también, ¿no? Pero sí, claro. Sí, aquí me hace mucho sentido lo que me dices, y estoy, pues podría decir indirectamente, pero directamente estoy muy apegado al teatro. Uno de los conocidos que pues, naturalmente lo conocí, te conocí a ti gracias a él, pues a Roberto Cázares. Saludos a Roberto. Sí. Su primer cliente. Sí, mi primer cliente hace ya 14 años. Que por cierto, felicidades Roberto por la carrera, va excelentemente bien. Sí, ¿verdad? Le echan ganas. Por ahí, búsquenlo y busquen sus series. Sí, al buen Robert. Pues, prácticamente ya tengo 30 años de conocerlo y le gusta el teatro. Sé lo que quiero pensar que sé lo que representa el teatro para cada una de las personas como individuos y como sociedad, y al mismo tiempo todo estas puertas que hablas que se abren, pero cómo te desarrollas tú como persona, inclusive como oyente, porque en un momento
pues también me decía mi madrina, los papás de Robert, ¿quieres ir al teatro, sí o no? Pero, estaba muy pequeño y no iba a hacer una obra y esto, y pues yo no me sentía con la confianza de decir que sí. Pero me quedó muy grabado eso de que quieres hacer teatro, sí o no, y la verdad es que no lo decidí. No fui, o sea, por X, lo que tú quieras. ¿Te invitaban a participar en una obra? Sí, mi madrina sí, o sea, no como algo formal, pero joven, un poquito menos que de la adolescencia, y me invitaba al teatro y no iba. Yo como espectador y como amigo de actor y como contador de muchos actores de los cuales conocemos, me siento muy apegado a la actuación en ese sentido, de una manera indirecta. Tú como espectador, es muy raro que salgas neutro o con una postura aplanada después de ver una obra de teatro. O sea, tal cual, te llena de felicidad, de tristeza, te hace remembranzas de cosas que te han pasado. Pero yo creo que el teatro es mágico, es educativo, es cultural, y trascendente. También de la parte contraria, que también pues, vemos mucho que no se presta mucho la ciudad de Monterrey para seguir generando teatro de manera constante o perpetua, y que las obras son de ciertas temporadas, o sea, que las abren o las cierran, o la taquilla no es suficiente, la gente tal cual no está acostumbrada a ir al teatro, pero creo que la gente se pierde de algo de lo que no ven ustedes como desde sus trincheras, desde la profesión de actor, ¿verdad? Sí, entiendo. Pues yo creo que esa magia que mencionaste fue exactamente la que a mí me cautivó. Fue esa sensación de comunicación mente a mente y cuerpo a cuerpo y alma a alma con el espectador, es lo que hace la magia. Esa es la diferencia del teatro entre todas las demás artes, que es un arte vivo. Digo, la danza lo es también, pero digamos que la danza está limitada a comunicar con el cuerpo, aunque la emoción también esté ahí y aunque haya un lenguaje explícito dentro del arte específico de la danza. Creo que el teatro es el arte más humano de todos, claro. Y es un convivio al final de cuentas, y eso es lo que te deja con esa sensación viva de haber trascendido de alguna manera como persona lo que eras antes de ingresar a la sala del teatro. Creo que el hecho de esta comunicación energética que hay entre espectador y espectador, incluso el hecho de que están 20, 40, 100, 2000 almas enfocando toda su energía y su atención en una misma cosa, creo que eso es algo espectacular, más allá de todos los artilugios con los que pueda también apoyarse el teatro, como la iluminación o la escenografía, el mismo vestuario. Se le da vida a la palabra más que la literatura, aunque la literatura también, la imaginación pues, nos deja darle la vida que nosotros queramos, y también nos deja cambios y también nos deja semillas. Pero, por ejemplo, a diferencia del cine, que el cine tiene un aspecto más artificial, incluso a la hora de hacerse, ¿no? O sea, cuando llegas a un set de cine, el tiempo es dinero, y entonces llegas y todo está preparado para que hagas las cosas rápidas, no hay ensayos prácticamente o muy pocos. Los actores están continuamente repitiéndose un poco más, ¿no? Porque hay una industria detrás de eso,
de un espectador que está con expectativas muy definidas sobre lo que una película debería hacer o no hacer, para entretenernos y no aburrirnos, y ahí está la permanencia del cine, lo que decías, que a lo mejor no podemos tener en el teatro, y a lo mejor eso también le da al teatro más valor humano todavía, ¿no? Podemos ver una obra de teatro grabada y no nos va a impactar de la misma manera como es ir a verla, como es presenciarla. Y entonces todos estos aspectos románticos del teatro, pues es algo que la verdad, tanto como actor, sobre todo como actor, pienso yo, o como espectador asiduo y amante del teatro, pues nos llena, nos alborota cada célula, ¿no? Claro. Y bueno, pues definitivamente hay estas características se suman a, como decías tú, la permanencia, la falta de difusión, pero es un poco como la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo va, como no hay ese registro permanente, todo va cambiando, todo va evolucionando, nada es permanente en el teatro como en la vida. Sin embargo, hay esos destellos que yo consideré toda mi carrera teatral como mucho más brillantes y mucho más vivos que otras artes. Sí, claro, y luego más ahorita lo que mencionas que dices, ya de por sí el teatro no es fijo, y luego más, que lo hablaba también en el podcast anterior con mi fotógrafo, que el trabajo es muy efímero, o sea, no te causa de que, no, vi una película, no, la traes todo el mes recordándola, o vi una obra de teatro. Tú ves un trabajo hecho y te gusta, te emociona, genera algo en ti, y también depende de la persona, ¿verdad? Pero ya la siguiente semana ya estás pensando en otra cosa. Entonces se vuelve efímero ese sentimiento. Y más hoy en día, ¿no? Sí, sí. Mucho más hoy en día, que estamos acostumbrados a lo rápido, el internet, no se diga la inteligencia artificial, nos acelera pues todo. Y entonces perdemos de vista esas cosas para las que estamos hechos realmente como seres humanos, ¿no? Le decía a un cliente de que, oye, si no tengo problemas o tenía ciertos problemas en la espalda o el cuello, y iba con mi cliente que es fisioterapeuta. Oye, si no fueras mi cliente, ¿vendría contigo? O también me hago estas preguntas de que si no tuviera clientes actores o un amigo actor, ¿iría al teatro? Esas cosas que te conectan por tu profesión, o sea, o a veces que te conectan con una persona que le ayudas, le comunicas, y esa persona también avanza contigo. ¿Okay? Eso me hago esas preguntas de vez en cuando, pero me da gusto formar parte de decir, oye, esta obra de teatro la vi. Yo también, ¿por qué no decirlo, verdad? Yo creo que no es tan raro decir, es raro ver a una persona que le guste el teatro, que vaya frecuentemente, que esté al tanto de las obras. Pero bueno, no me quiero enfocar, pero quería hacer énfasis en eso, porque se me hace algo maravilloso y es algo que veo de propia mano, el esfuerzo que hacen personas como tú, actrices, actores. Y es lo normal, o sea, no, tampoco es algo nuevo, digo, la velocidad que la vida en este momento nos impone es otro aspecto más a considerar en contra o a favor del teatro, pero el estigma social, como decía hace rato, viene desde siempre, y yo creo que eso es precisamente lo que esos amigos o esas relaciones o esas oportunidades que te va poniendo la vida y que decidimos tomar o no tomar, como dijiste tú también hace rato, es al final de cuentas lo que
lo que nos puede llevar a mejor puerto. Y sinceramente creo que sí, que muchas personas ni siquiera consideran dentro de su vida diaria la posibilidad de ir a ver teatro. Y creo que y de ir a ver teatro, por ejemplo, a festivales como este, el Festival Internacional de Teatro, que tenemos obras de todas las latitudes, porque, y de todos los formatos, una obra de gran formato, ¿no? De un escenario de 16 metros por 8, al final de cuentas es igual de impactante o más que una pantalla de cine de las de antes, ¿verdad? Y tenemos que también ir más allá de Monterrey, ir más allá de lo que la gente dice también, ya sea antes o ahora en las redes sociales. Tenemos que nosotros buscar nuestra propia curiosidad, y el teatro es una vía, no solamente, como dijiste tú, para abrirse camino en la vida, para abrirse una visión, pero también para conocerse a sí mismo. Y eso es otra parte increíble del teatro, y es lo que me ha ayudado mucho a llevar el teatro a todos los demás aspectos de mi vida. Gracias al teatro sé modular mi voz, sé tomar conciencia de mi postura corporal, sé hacer pausas, sé hablar más rápido si necesito hablar más rápido. ¿Para qué? Para hacer un hincapié en algo que yo necesito comunicar, que yo necesito que tú entiendas, en hacer análisis de la intención que tengo yo para con esa persona, porque he hecho horas y horas y horas de análisis de texto, y en ese análisis de texto, análisis de personaje, y en ese análisis de personaje he tenido que entender las razones de por qué asesinó a su mujer, a pesar de que yo jamás lo haría, y tengo todos los juicios sabidos y por haber de por qué matar es malo desde que nací, pero yo tengo el gusto y la obligación como profesional del teatro, y tomé la decisión de interpretar ese personaje que mata a su mujer, y para poder llevar al espectador a trascender ese juicio, necesito yo primero trascender ese juicio. Entonces necesito romper mis propios juicios morales y éticos, y volverlos a tejer, y volverlos a justificar, y volverlos a arrastrar. Entonces eso es la posibilidad que te da como actor ser un humano mucho más amplio, mucho más complejo, ponerte los zapatos de alguien, no nada más desde sí, te comprendo, porque pues qué bueno que pues tu mamá sigue viva, y que y mi mamá no, y hacerse la víctima no, es si hay necesidad de hacerse la víctima hasta el fondo de las consecuencias. O sea, hay necesidad de representar a una persona que no eres y que nunca te imaginaste poder ser, atreverte a hacerlo, ¿no? Eso es un regalo increíble del teatro. Y como te digo, o sea, tener esa conciencia de que aquí está la cámara y allá, y aunque que esta persona me está viendo fijamente, ¿por qué? Porque desarrollé esta necesidad de tener 10 canales al mismo tiempo, porque en el teatro baja el telón, y si no estás atento y estás distraído, la barra de la tramoya te va a romper la cabeza. Se te crucen los cables. O si tu compañero se equivocó en algo y se perdió y está súper nervioso, saber entonces los principios básicos de la escena. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Y para qué estoy ahí, no? Entonces si tengo esas cosas claras, puedo recuperar la escena, entonces también puedo recuperarme de la vida, ¿no? Y tomar sus aprendizajes de los personajes, así como los tomamos de los libros o de las películas, ¿no? Sí. Y ponerlos en práctica también. En cuanto a mis otras actividades, pues también, bueno, soy de familia de contadores,
Así es. Mi padre, un contador reconocido, pues fue presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y del Noreste. Y era una persona también muy sensible, escribía muchos artículos, escribió un libro sobre el porqué de la contabilidad, que es algo que difícilmente nos encontramos en las universidades. Claro. Él cuenta una anécdota en donde decía que le preguntó ya en maestría al doctor, le preguntó, doctor, ¿por qué debe y por qué haber? Entonces, que el doctor se molestó muchísimo y le dijo, contador, o sea, me ofende y me perturba casi que usted a estas alturas esté preguntando eso. Pero lo que preguntaba es de dónde viene y por qué los términos están mezclados, ¿no? Y por qué se llaman así, porque cuando dice haber, yo estoy apuntando lo que debo o no, si debería de ser lo que yo tengo, pues es saber, en el sí. Haber. Como la palabra textual. Sí, sí. Y en el debe apunto lo que tengo, o sea, y por qué, o sea, que... Entonces, pues hizo una investigación y pudo llegar a la conclusión de que en el nacimiento de la contabilidad, después de que Fray Luca Pacioli, así es, digamos que crea la cuenta T, se toma para los bancos. También toma de relación la palabra banco, que nace también de una persona que en la plaza, en un banco de madera, comenzó a hacer préstamos. Entonces, cuando la gente decía, oye, no tengo dinero, pues ¿por qué no vas con el del banco? ¿Y por qué no vas con el del banco? Entonces, en lugar de imaginarnos el banco, la institución financiera, o una persona que estaba en un banco literal. De ahí finalmente nacen de cosas tan sencillas, nace nuestro lenguaje y se va adaptando y no nos damos cuenta, ¿no? De qué tan sencillo, qué tan diversa puede ser el origen del lenguaje. Y bueno, entre 2009 y 2012, y entre 2018 y 2021 estuve trabajando con él dentro de la firma de negocios y pues en este momento dirijo la firma de negocios Elizondo Cantú, que tal vez por eso mi confusión. La confusión sobre mi apellido. Sí, no, muchas gracias por esta aportación. La verdad es que pues investigué poco, por decirte mucho. Pero sí, me sorprende, en el buen sentido de la palabra, tu perfil, en el cual estás involucrado de una manera activa, porque la verdad es que yo como contador, y lo digo abiertamente, me ha tocado ver emprendedores o empresarios en donde toman o sienten que toman la batuta del negocio, pero su mente está en otro lado, sus intereses están en otro lado, y todo lo contrario contigo, sin prejuzgar, ¿verdad? Pero oye, está enfocado en el negocio, sabe de lo que estoy hablando. Y esta polaridad de soy actor, pero también le entro a los negocios, o sea, me la sé de todas. Y eso en cierta forma me explota la cabeza. Digo, qué padre que le estás tomando estas riendas. Y ahorita que también me tomé la libertad, digo, con todo el respeto a tu señor padre, que en paz descanse, una carta que te dirigió, o sea, una persona que en sus palabras se ve una persona sensible, una persona que ahora sí que como con toda esta puede ser un paradigma o un estigma que tenga de los contadores de ser cuadrados o ser de ciertas maneras, pero me impactó, y justamente lo estaba viendo hace unos días junto con mi hijo.
Y decía, oye, qué bonitas palabras. Unas palabras de un padre amoroso, un padre atento, un padre que tiene sus 1000 pendientes, pero tiene el tiempo de estar con su hijo, de hablar con él, de darle esta apertura, de que él pueda hacer lo que él quiera, sin sentirse presionado o con esta presión de seguir un legado. Porque estaba hablando de Elizondo Cantú, del despacho, que ya lleva más de 40 años de servicio, y yo llevo 14 y ya a veces quiero tirar la toalla. Entonces me sorprende en el buen sentido y me hace estar más comprometido con mi profesión y con mi deber ser de padre. Igualmente con mi hijo, serán otros caminos, tendré mis ideas, pero esa relación que vi durante la carta se me hizo una conexión muy traslúcida, hermosa, trascendente, que es esta carta que hizo tu papá contigo. Sí, el título es Carta a mi hijo sobre la responsabilidad profesional. Y bueno, pues mi papá, una persona que se caracterizó por dar y dar y dar y dar y dar y dar. De hecho, una persona también de contrastes, al igual que yo, al igual que todos. Y con virtudes y defectos, pero una persona íntegra y una persona dada. Lo que más me queda de su manera de ser y que está impreso en esa carta es pues varias cosas. Una de ellas es la honestidad. Sabemos que los contadores de alguna manera son la llave para lo que se conoció alguna vez como el deporte nacional. Que para los que no están acá en el gremio, pues es la evasión de impuestos. Y al final de cuentas, su prestigio y su permanencia, su trascendencia dentro de la profesión lo hizo por amor a la profesión, así tal cual, amor a la profesión. Y con ese sentido de responsabilidad, de honestidad y de servicio. Él nunca ponía los billetes por encima de poderle dar las soluciones a sus clientes. Y si él tenía algo, lo compartía sin pensarlo, sin fijarse. En algún momento pues yo le decía, oye pa, no des tanto. Sí, sí. Y digo, oye, pues es que pues aquí yo también, ¿cómo ves? Pero la verdad es que me enseñó algo con palabras fuertes, pero me dijo, mira Manuel, te voy a decir algo, y te guste o no, esa es la realidad. Yo tengo más de 100 hijos, me dijo. Y tú, te guste o no, no eres más ni menos que ninguno de ellos. Me explico, o sea, eso en un momento, pues a mí me partió porque yo decía, oye, yo he visto que le has dado unas cantidades de dinero a hijos de tus amigos porque necesitan, a lo mejor por una situación especial de salud, que oye, tienes razón de que qué padre poder ayudar. Y a lo mejor sí, yo no estoy en esa posición y sé que lo harías por mí, pero con esa lana, ¿sabes lo que yo hubiera podido haber hecho, pa? Y al final de cuentas, me enseñó eso, me enseñó el valor de poder entregarse
a la sociedad, a entregarse a la comunidad, a entregarse inclusive pues más allá de me meto en esa categoría de sus propios intereses. ¿Me explico? Claro. Él se refería a esos 100 hijos, a los hijos de sus amigos. A sus empleados, a sus amigos, a los hijos de sus amigos, a sus estudiantes, porque también nunca dejó de dar clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces cada persona, y era un decir, porque a lo mejor tenía 500 o 600, y yo te puedo decir cuántas veces me han dicho de que es que tu papá fue como mi papá. Porque no nada más se limitaba a dar un centavo o 1000, le daba importancia precisamente a ese conocimiento, a esas palabras, a ese acercamiento, a ese apoyo humano, a ese consejo, ya sea personal o profesional. Nunca se limitó en tiempo. Sí. Mi papá podía pasar 16 horas despachando, pero en ese despacho la gente no nada más se llevaba las soluciones para tener una mejor organización dentro de sus aspectos fiscales o de negocio, se llevaba también, pues como en el teatro, porque además era una persona histriónica, una persona que no batallaba para hacer un chiste, para hacer jiribilla, para un albur. Cae muy bien en las juntas. Entonces, sí, libera mucho. Y eso, ¿no? Finalmente esa carta pues es también un legado y una impresión de todas esas enseñanzas que me dejó mi padre, definitivamente. Sí, una persona, pues más allá de su reconocimiento, una persona extraordinaria como profesional y como persona. Me da mucho gusto que te expreses así de tu padre, y así como a uno le gustaría que se expresaran de uno, de sus hijos, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, es esperar, y tu papá daba. Sí. Entonces, hay cosas que me resuenan. También mi abuelo me decía, cuando empecé a emprender, me decía, ¿te molesta tener un jefe? ¿Que te molesta tener un jefe o un patrón? Porque yo le decía mucho que no quería ser jefe, quería ser independiente, no quería trabajar para alguien. Tampoco me molestaba, porque también llegué a trabajar muchos años para un despacho o empresas. Si te molesta trabajar para alguien, pues ahora vas a trabajar para 100 personas, 50, 100, 200, dependiendo del número de clientes que tengas. Porque cada persona piensa de manera diferente. Es eso, y cada uno te va a pedir ciertos y te debes al cliente, porque sin el cliente, pues finalmente cualquier empresario, cualquier dueño de negocios, pues come de ellos, ¿no? Sí. Entonces, y como dice ahí en la carta, no, aquel que no ha dado nada no puede pedir nada, y es cierto. Y también dice eso, no es, y así como en el dinero, o en el servicio, o en el consejo, en el amor en general, dice, no esperes a ser amado para amar, ama sin esperar nada, y eso te evitará mucho sufrimiento en tu vida. Y la verdad es que es una situación humana, y sobre todo ahora hablamos de reciprocidad, y sí, la reciprocidad es necesaria a veces para seguir adelante, porque yo vi a mi padre también subir escaleras con toneladas de peso moral en sus hombros.
precisamente por eso por su forma de ser, porque al final de cuentas sostenía familias y personas y desde el punto de vista moral y económico, y no es fácil, digo, la reciprocidad es al final de cuentas tener por lo menos también esa posibilidad también de aligerar nuestras cargas, de saber que también tenemos derecho a ser sostenidos nosotros. Claro. Pero definitivamente la fuerza que te da esa mentalidad, y no solamente la fuerza, las posibilidades y las puertas que te abre esa mentalidad de trascender cualquier situación, cualquier problema, cualquier inclusive falta de respeto, ¿no? Nos clavamos en el pasado de maneras que nada más nos están haciendo daño, y tener la posibilidad de soltar y de saber que, hablando del respeto, por ejemplo, creemos que el respeto que recibimos depende de uno mismo, ¿no? De que es que si esa persona no me respeta, pues es que entonces nos hacemos nuestro cuento de que nosotros no merecemos ese respeto y estamos dándole vueltas y nos hacemos más chiquitos cada vez y más amargos cada vez. Claro. Pero la realidad es que tú puedes hacer lo mejor de ti y ser lo mejor que a esa persona le han ofrecido en su vida, y eso no va a definir el respeto o el agradecimiento o el amor o la atención o la reciprocidad en términos generales que esa persona pueda tener contigo. Entonces es mentira pensar que nuestro reconocimiento y el respeto que recibimos depende de nosotros. Claro. Es la otra persona quien está en posibilidades de ofrecer o no un respeto que es el mismo que le podría ofrecer a un animal por el hecho de estar vivo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo nos ponemos nosotros a validarnos a través de las actitudes o las posibilidades de otra persona? Tenemos que, ahí en la carta también habla, conviértete en tu propio centro de evaluación. No te dejes adular ni te conviertas en un soberbio por lo que las otras personas digan, porque hay éxitos, dice, que se convierten en fracasos, y fracasos que se tornan en éxitos. Y eso lo he visto una y otra y otra vez en mi vida. Cada intento que hacemos nos va llevando, nos va abriendo nuestro camino, y las cosas definitivamente nunca son como debieran ser o como queramos que sean. Pero si tenemos esa mentalidad abierta y esa posibilidad de ser y hacer por nosotros mismos, y él dice, con la conexión de Dios, pues eso es suficiente entonces para poder dar sin esperar nada. Claro, sí. Sí, me resuenan bastantes cosas, la verdad. Pues quiero decir que hay todavía más conexión por el hecho de que hablamos el mismo idioma, somos contadores o abogados, también a veces se simula mucho el lenguaje, pero yo he fallado como contador, yo he fallado como persona en ciertos aspectos, y el hecho que alguien más te lo diga, en este caso desde la carta, wow, te abre un panorama que no sabías que existía y queda bastante sencillo. O sea,
Me resonó bastante que tú seas tu centro. Amarás a alguien más sin esperar nada a cambio, te evitará mucho sufrimiento. No ir por adelante los honorarios. Y eso o te lo dice una carta y tú lo vas aprendiendo, o te lo dan a chicotazos con otros clientes, ¿verdad? Todas estas entrevistas que he visto, o empresarios que he visto, mis propios clientes que son empresarios de diferentes calibres, todo el mundo tiene como que todo el mundo tiene este afán de hacer y generar más dinero y más riqueza y más propiedades y más poder, y te olvidas de lo esencial, que eso tan básico y tan bonito que es como aplicarlo, te lleva a un camino que no conocías, o te haces de ciertas maneras, por ejemplo, ciertos clientes, ciertas personalidades, y no las dominas. Al igual y no sé si te resuena, pero hay clientes, con todo respeto, en un torno muy fastidiosos, o de que por qué todo les ofende, o por qué estos números, o por qué lo otro. Y uno que este ping pong, o verbal, ¿verdad? De que yo tengo la razón, tú tienes la razón, y oye, pues tengo un alcance, te quiero ayudar, y te olvidas esto de lo esencial, ¿verdad? Entonces, aplicar estas filosofías y estas maneras de pensar en tu trabajo diario, y no nada más en pensar en lo burdo, o en que dicen algunos, ser sucio y cochino de dinero, no sé. Sí, sirve para muchas cosas, pero si nada más piensas en eso, te vuelves esa misma persona, ¿ok? Yo, dentro de esta filosofía de mi padre, de que el dinero nunca fue lo fundamental, yo también, yo crecí con eso que dijiste, sucio y cochino dinero. Sí. Inclusive le tenía así como cierto, así como que lo miraba de lado, ¿no? Así como que hasta para allá, ¿sabes? Como, hasta para allá, Satanás. Hasta que realmente pues tuve una hija, y entendí claramente, la función y la necesidad de ponerlo en su lugar simplemente. Y hablando de servicio y de dar y del teatro, finalmente el teatro también me dio la oportunidad de poner en práctica estas filosofías. Para mí el teatro fue mi oportunidad de pagar por trabajar. Esa es la realidad. Yo la última vez que actué, ensayamos una obra ganadora de premios con palabras de la producción y de los dramaturgos premiados y etcétera, con los mejores actores de Nuevo León y lo que tú quieras, con giras nacionales, pero que al final por más de un año de ensayos, por situaciones ajenas a la producción, que obviamente no lo hubieran querido así, porque pues yo creo que en ningún giro y en ninguna profesión y en ningún oficio esperas eso, pero así fue. Yo recibí un pago por un año y medio o más de trabajo de 5,000 pesos. Okay. Y estamos hablando de que en las giras, pues finalmente yo tenía que cubrir pues ciertas transportaciones o apoyar para aquí y para allá, mis propias gasolinas,
4 ensayos a la semana, durante un año, ensayos. Claro que sí, que la remuneración es completamente otra, ¿no? Y es de la que hablábamos hace rato. Vivir del aplauso. Pero al final de cuentas también me dio la oportunidad de hacer esos equilibrios en mi vida y esos contrastes y esos traslados a llevar el teatro a otras disciplinas, a otros oficios. Entre 2013 y 2020 que inició la pandemia, yo fui, en 2012 comencé el proyecto y en 2013 fundé Instituto Superior de Especialidades de Monterrey, que fue mi trabajo en educación. Logramos tener 9 reconocimientos de validez oficial de estudios de posgrado enfocados en servir al sector público de maestros. Los primeros programas que lanzamos tenían que ver con la reforma educativa de Peña Nieto que se promulgó en 2011, que los ejes principales eran evaluación educativa y el sistema de enseñanza por competencias. Entonces lanzamos especialidad de maestría en evaluación educativa y especialidad de maestría en enseñanza por competencias. Y finalmente logramos un doctorado en ciencias de la educación, un doctorado en innovación educativa, una maestría en educación para las redes sociales. Okay. Y en este momento seguimos graduando alumnos. De hecho, tenemos el reconocimiento o el récord de mayor número de doctores titulados en ciencias de la educación en el estado. Okay. Tenemos mayor eficiencia terminal, que eficiencia terminal lo que significa es que no solamente concluyes el currículum del programa, sino que también te titulas. Tenemos mayor eficiencia terminal que las instituciones públicas que se encargan de la formación de los maestros. Okay. En doctorado. ¿Ustedes como propietarios? Sí, al final de cuentas ese fue un proyecto personal mío que, como okay, te digo, la vida me llevó ahí. De 2009 a 2011 estuve con mi papá trabajando en el despacho. Y en 2011 mi papá me dice, oye, quiero poner una universidad. Entonces lo empiezo a ayudar, y él estuvo trabajando con un amigo que decía que tenía reconocimientos de validez oficial de contador, de abogado, etcétera, de algunas licenciaturas. Al final de cuentas ese proyecto no se pudo concretar por unas cuestiones de legalidad en términos de los reconocimientos que nos estaba ofreciendo para comenzar el proyecto. Pero yo ya estaba metido en la Secretaría de Educación hasta la cocina. Y tuve la fortuna de encontrarme con gente que ya desde chiquito me apreciaba porque resultó que fui el primer noviecito de su hija, de esos que nos sentábamos a las 6 de la tarde de la kermés y nos hacían un huevito revuelto a las 8 y a las 9 de que pasaban por mí, me explica. Entonces fue resultó que esta persona en ese momento era el director de educación superior del estado. Entonces me acogió de manera muy, muy especial y me guió y me apoyó, y la verdad es que pues me sentí con muchísima suerte, no nada más en ese sentido, sino en todo, porque he conocido muchos empresarios que tras 5 o 6 años de estar intentando generar un reconocimiento de validez oficial para operar un instituto de educación superior, una escuela, no lo logran porque los
las tribulaciones de tramitologías entre diferentes secretarías. Necesito tener un edificio que cumpla con estas características. Yo encontré el lugar que se necesitaba, con las características que se necesitaba, por una renta de 22,000 pesos cuando comencé. Ya con permiso de uso de suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y simplemente lo habrá cualquier empresario que tenga un restaurante, por decir, o que cualquier negocio comercial que requiere un uso de suelo específico, una licencia de uso de suelo, vas a ver que eso te puede tardar años, porque para poder cumplir con las condiciones, porque el edificio necesita un 23% de área verde y trácate, y bomberos y protección civil, y al final de cuentas todo se dio y pude empezar a operar con una inversión mínima. Nos estamos hablando de que yo empecé a operar en un instituto de educación superior con 300,000 pesos de inversión, que muchas veces ni unos taquitos sin la suerte con la que yo corrí se pueden levantar. Entonces pues fue muy afortunada la situación, y eso, o sea, finalmente... ¿Y ahorita sigue activa? Sigue activa en línea. ¿Cuántos alumnos tienes? Pues alrededor de 100 alumnos. Digo, no somos una escuela grande, pero... ¿Operan como asociación civil? Así es una asociación civil. Perfecto. Sin fines de lucro para los que nos ven. Una asociación sin fines de lucro, exactamente. Y bueno, pues esa ha sido mi característica, que si yo me decido a hacer algo, pues trato de hacerlo lo mejor posible. Y a veces hasta me caigo mal porque tengo muchísimo TOC, ¿no? De que si me doy cuenta de algo, quiero hacerlo bien. Eso también es algo que mi papá me dejó, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de poder contar, de educación. Al final de cuentas, hace años, en ese momento yo no sabía mucho, pero también tuve la suerte de conocer a la persona perfecta. Se llama la doctora María Rosa Alfonso García. Ella es cubana, y es una eminencia en términos de innovación educativa. Ella diseñó los programas de estudio de los doctorados, de manera que la misma UNAM se presentó, que en ese momento todavía el tecnológico no figuraba dentro de las universidades de producción científica en el mundo. Eso fue más reciente. En ese momento solamente la UNAM estaba dentro de esa lista. Y la UNAM mandó gente a ISEM a preguntarnos qué estábamos haciendo y por qué, y a querer inscribir a doctores a nuestros programas. Y finalmente, como te decía, el mercado tras la reforma educativa de Peña Nieto, ya recordarás que los maestros en contra de la evaluación y que no querían que les hicieran examen y que les quitan su bono, les quitan el sistema escalafonario y las inscripciones se me van pues hasta el suelo. Y ahí una vez más, ya con mi hija, digo, pues, ¿qué sé hacer? Pues teatro, ¿no? y convertimos a la par, hasta pandemia, que tuvimos que cerrar el espacio, pues en uno de los centros culturales referentes del teatro íntimo, teatro en corto, microteatro. Durante mi experiencia teatral trabajé pues cerca de 10 años con el maestro Hernán Galindo,
A los 19 años le toqué la puerta y le dije, oye, pues tú no me conoces, pero yo quiero ser asistente de dirección tuya. Y entonces él nos hizo el cariño de entregarnos una obra de Oscura Esencia para hacer 3 obras cortas en tres cuartitos de 5 por 5, donde cabían 15 personas nada más como espectadores, y esas entre 15 y 20 personas iban caminando de un cuartito a otro, con una historia que iba de alguna manera en 3 historias diferentes, pero conectadas desde un punto de vista de la parte oscura de la esencia humana. Sí. Y pues causamos muchísimo revuelo, logramos cerca de 200 representaciones. Susana Zabaleta fue a descubrir la placa en ese momento y de alguna manera impulsamos o motivamos o inspiramos a otros empresarios teatrales a generar lo que ahora conocemos como Mi Teatro, por ejemplo, microteatro, que en ese momento también surgió, y otros espacios escénicos independientes como Foro Arcadia, que ahora es Foro 13 también. Saludos por ahí a Fabián Rodríguez, que retomó el espacio de Foro Arcadia. Y sigue haciendo muchísimo trabajo por darle ese espacio a apuestas de teatro independientes aquí en el estado. Aquí siempre como que todos estamos hablando y siempre uno en cierto momento llegas a voltear a la educación. La educación es importantísimo. Yo la verdad es que pero me doy cuenta de lo que pasa o de lo que hago, pero ya cuando riegas el tepache, dice. O sea, te das cuenta de que lo que vas aprendiendo, lo que sí funciona y lo que no. Y la educación es muy importantísima y a veces la pasamos por alto. Ahorita lo que me estás diciendo que no, o no lo entendí o no lo leí, pero que tener esa iniciativa de formar maestros, educadores, estudiar. Mi mamá es directora, o sea, ya es jubilada, pero es maestra del sector público también. Del sector público, directora. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Roble Guadalupe Polina. Oh. Así. La mamá de mi hijo es maestra. La mamá de mi hijo trabaja en la UDEM. Y es importantísimo la educación. O sea, a veces me resuena todo lo que me dicen y quiero aplicarlo, pero a veces también siento que soy un borreguito, que sigo un camino y me gusta ese camino. No, a veces diciendo que no formo parte de, o sea, simplemente lo sigo. Porque eres práctico y está muy bien también. Sí. Porque desde mi experiencia te digo, no es fácil dar tumbos. Así es. Entonces, me ha tocado... mi hijo estaba en la guardería en la UDEM. Me ha tocado... Una vez fui a la UDEM y estaba en el área del comedor. Dije, wow, ¿qué es esto? Esto es del primer mundo para arriba. O sea... Y me entusiasmé en ese mismo ambiente. Y más de lo que, pues, ¿por qué no tocarlo, verdad? Es algo costoso. No es algo de la posibilidad de todos. Pero estaba hablando con la mamá de mi hijo y dice, vamos a hacer todo lo posible para que Emiliano estudie aquí, estudie la prepa, la universidad, que tenga varias alternativas, que ahorita que siempre va a estar como opción el cambio y lo que mi hijo quiera. Pero si él pasa por ese camino y se relaciona con ese tipo de personas, va a tener herramientas, va a tener muchas cosas que aportar y que le aporten y va a cambiar su perspectiva de vida. Creo que eso es muy importante y aunque no todo el mundo tenga
esta posibilidad, que sabemos que exista y que haya también estos mismos cambios, estas conexiones hacen que lo privado pues se pueda volver un poquito público, ¿no? Y lo bueno de lo público se vuelve a lo privado, pero que todo el mundo, no todo el mundo, pero que la mayoría de la gente tenga acceso a este tipo de oportunidades de educación. Yo tengo la creencia de que, y bueno, de primera mano, y como te digo, traslado un conocimiento de un área de mi vida hacia otra, y tengo la creencia de que al final de cuentas uno mismo hace lo que quiere con las oportunidades que se le presentan, que uno mismo es capaz de convertir paja, si quieres llamarlo así, en oro. Y el oro en paja también algunos. Y oro en paja. Sí. En ese sentido creo que nuestros padres, sea cual sea la plataforma en la que nos hayan puesto, sea cual sea la plataforma que nos hayan podido ofrecer, es igual de valiosa cada una de ellas. Siempre y cuando nosotros mismos tengamos la capacidad de convertir eso en oro. Porque yo le digo, y como padres nos pasa, que sentimos una culpabilidad de no poder ofrecer algo mejor, de no poder llevar de viaje a la niña a donde ella quiere, de no poderle dar al muchacho el Nintendo que se le antoja. Y cada uno de nosotros elige el símbolo o el signo para luego convertirlo en símbolo que mejor se le acomode para elegir nuestro trauma, digo yo. Entonces, por ejemplo, una historia que me contó una persona que decía que cargó toda su vida con el hecho de que ella no era igual que los demás, porque en la primaria su mamá lo mejor que pudo hacer para darle una mochila fue darle una bolsa de supermercado, una bolsa de Soriana, de plástico, en donde ella llevaba sus útiles, y todos los demás niños traían mochila y ella quería mochila, y ella al ver su bolsa de Soriana sentía que ella no pertenecía, que ella no correspondía, que ella no merecía, que ella, etcétera. Y la verdad es que las mejores historias, las historias más relevantes y de más éxito, las vemos precisamente en esos casos, en donde pudimos tener o no pudimos tener la plataforma que hubiéramos deseado, que no pudimos tener esa mochila de marca, que nos tocó la bolsa de Soriana, pero que tuvimos la capacidad de trascender eso y transformarlo sin importar qué. Claro. Entonces creo que por eso digo que esa bolsa de Soriana fue valiosísima, y ponle bolsa de Soriana, pero ponle a cualquier cosa. Así le digo, mamá, la plataforma que te dio tu madre, que a lo mejor fue un tejabán, que a lo mejor fue un tejabán con piso de tierra, ni siquiera de cemento pulido, es igual de valiosa que la que me diste tú a mí, igual de valiosa que la que le puedo dar yo a mi hija, porque eso es lo mejor que las circunstancias, y que nuestro mejor, siempre y cuando nuestro mejor esfuerzo esté puesto ahí, y ese ejemplo de esfuerzo que nos dignifica, no importa qué, no importa si es piso de tierra o bolsa de Soriana, ese esfuerzo que nos dignifica como seres humanos,
es lo que en un futuro nos lleva precisamente a valorar, a transformar y a darle su lugar a cada cosa. En este caso, como decíamos hace rato, al dinero o a las personas en el respeto que merecen. Claro, sí. Sí, una de las cosas que decía un jefe que tenía hace mucho tiempo, en el primer despacho donde trabajé, me decía, se enfocaba en el dinero, pero al mismo tiempo es todo. Decía, no importa lo que sepas, siempre y cuando lo capitalices. Y el capitalizar no es simplemente dinero, es darle un valor a ciertas cosas, ¿verdad? Y el valor se le da con la perspectiva, al final de cuentas. Tú puedes tener el reloj más costoso y seguir creyendo que no mereces o que no vales. O viceversa, ¿no? Y no es la posibilidad, por eso te decía, puede ser la bolsa de Soriano, puede ser el reloj más costoso. Al final de cuentas, la decisión, la diferencia está en la interpretación que le damos a ese signo que elegimos para significarnos a nosotros mismos. Y entonces ahí está el punto, elegir bien la manera en que nos significamos y en ese sentido nos dignificamos y luego nos presentamos hacia la sociedad precisamente para dar, para... Claro, así es. Quiero cambiar un poquito de tema, si no es que mucho. Adelante. Hace poquito tuvimos una conversación que la cual fue muy representativa para mí por lo que es y lo que puede llegar a hacer. Pero ahorita hablamos de una manera verbal, pero una colaboración, ¿verdad? Estamos hablando de trabajar de la mano, en conjunto, o también al mismo tiempo en conjunto y separado, pero hacer una unión entre el despacho Elizondo Cantú, y en este caso yo, que soy representante de Soy Tu Contador, pero en específico quiero hablar contigo y volver a plasmar estas palabras. A poner testigos. A poner testigos, pero trabajar de la mano de un despacho de que representas y yo como un independiente de la contabilidad, ¿verdad? Pues ni tan independiente. Pues al final de cuentas creo que has hecho un trabajo que se ve, y es por eso que te busco apoyarme en la confianza que me generas. Tienes un equipo muy responsable, un equipo que ha estado al pendiente de mi contabilidad personal, y entonces de primera mano he sabido con quién estoy extendiendo la mano, con quién puedo meter las manos al fuego, que es eso, nos va en el trabajo la posibilidad de seguir construyéndonos, y por ahí va la intención. Sí. Creo que pues el despacho Elizondo Cantú en un momento dejó de hacer contabilidad, y se enfocó en auditoría y otros servicios de cumplimiento, y amplió su gama de servicios a prevención de lavado de dinero, estudios de precios de transferencia, y a otros muchos servicios fiscales y financieros, legales. Y bueno, yo creo que para mí representa también, y como recientemente estoy tomando la dirección de Elizondo Cantú, representa pues volver a las raíces de Elizondo Cantú,
para poder ahora, desde lo que me toca a mí en esta nueva era de Elizondo Cantú, empezar a poner los pies en la tierra, a poner semillas en la tierra, comenzar a sembrar de manera segura, con una persona profesional que tiene un equipo destacado, que tiene una estructura en su empresa bastante desarrollada, enfocada en la atención al cliente, enfocada en el servicio. Y yo creo que esas cosas son las que me hacen pues confiar en Soy Tu Contador. Claro. Y sí. ponernos al servicio también. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, pues es algo que quería que pasara en otro nicho que tengo que creo que puedo tener un nicho de mercado para otro tipo de contadores, ya te iré contando, pero me gustaría que hubiera una alianza, bueno, ya la hay, ahorita como bien lo comentaba era verbal, pero así que tú sabrás más que nadie que entre contadores y abogados, la palabra vale, pero también el contrato, entonces mi fin es llevar esta alianza al siguiente nivel, hacerlo de manera escrita, también hacerlo de manera puntual, que ahora sí que se vea, ¿verdad?, la carnita. Y empezar a hacer algo que fluya, algo que se capitalice, que también que el cliente, cuando el cliente está viendo el valor de lo que le estamos ofreciendo, ahora sí que la confianza va por delante. Y eso es lo que a mí lo que siempre me lleva de las cosas que me lleva de gratificación, y pues una mejora continua, ¿verdad? O sea, también dentro de esto lo que estoy haciendo es porque me inspira a otros contadores, que digo, yo no me puedo quedar atrás. Espero nunca recaer en un sentido de envidia, porque la verdad no me considero envidioso. Pero sí eres tu propio centro de evaluación. Así es, entonces que se haga una conexión, que digas, oye, ¿sabes qué? Elizondo Cantú con Soy Tu Contador, y posteriormente, pues, ¿por qué no hablarlo? Una sola misma organización, o que se combinen las dos cosas, las mejores de las dos cosas en una sinergia, una amalgama. Y luego, ¿por qué no, verdad? A mí me gustaría, pues, en cierta forma, ¿por qué no ser una franquicia, verdad? Una franquicia en donde vas a un Starbucks, como un Starbucks, pero contable, y sabes que es el mismo color, el mismo servicio, obviamente excelente, la misma atención, los mismos contadores capacitados, y que sea a nivel nacional, ¿verdad? O sea, primero aquí local, ¿verdad? Luego a ver qué se puede hacer, pero me llena de orgullo y pues de compromiso. Antes del orgullo para mí es el compromiso. Entonces es eso. Ahorita ya le dije a un cliente, ¿verdad? O sea, también dejando las cosas bien claras, me estoy dando con un despacho y así. No, qué bueno. Entonces ya estoy haciendo uso de esa palabra, ¿verdad? Insisto, con todo respeto y con todo el profesionalismo que se refiere, pero pues echarle ganas, ¿verdad? Te agradezco mucho también, y cuenta con eso. Cuenta con lo que se necesite para formalizar, y sobre todo también con mi compromiso. Yo veo en ti, porque mira, más de una vez hemos firmado, yo creo que también te ha tocado, hemos firmado cosas que no se dan, cosas que no se respetan, o etcétera. Entonces, yo
coincido contigo en eso, en que el compromiso es primero y lo que sigue es la diligencia. Y aunado a eso, la visión. Y creo que podemos compartirla, que tenemos que hacer uso también de las visiones individuales. Tú eres una persona muy metódica, hablas de franquicia, por ejemplo, y claro, y yo te hablo también de ser puntual y estratégico y de ir hasta las últimas consecuencias de lo que uno hace. Creo que tenemos que tomar en cuenta, como dice ahí en la carta también, los medios electrónicos. Dice, utiliza siempre los desarrollos tecnológicos, pero no te olvides de lo esencial que es el servicio, y yo creo que vamos a poder lograr impregnar esa filosofía que a leguas podemos ver que compartimos. Y creo que tomar en cuenta precisamente lo que viene será muy importante para sembrar de manera que logremos adelantarnos a ver materializado ese árbol que hoy estamos plantando semilla. Tomar en cuenta que los tiempos están cambiando de maneras pues prácticamente que sinceramente no logramos imaginar todavía del todo. Ni siquiera las mentes más brillantes de inteligencia artificial están seguros o vamos a decir, se sienten cómodos con la velocidad que van a cambiar las cosas gracias a esto. Entonces creo que tenemos que apuntar hacia esta era de tecnología aplicada a los negocios y sí, al final de cuentas unirnos también a estos tiempos, a simplificarlo, a poner las herramientas de manera simple y directa en las manos de la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, será entonces un trabajo de discernimiento y de talacha que habremos de ponernos enfrente y caminarle para adelante. Sí, muchas gracias. Ya para ir finalizando, ¿te gustaría de una cierta manera resumida decirle al público en específico los servicios que ofrecen y dónde te pueden encontrar en caso de que un cliente estuviera interesado en los servicios de Elizondo Cantú? Sí, pues los invito a que visiten nuestra página, que es www.elizondocantú.mx. Ahí verán en nuestra sección de servicios, tenemos servicios enfocados en seguridad y servicios enfocados en rentabilidad. Y bueno, tenemos una amplia gama de servicios para la mejora y la optimización y el cumplimiento de normativas en los negocios, y tanto nacionales como internacionales. Nos especializamos en auditoría externa, fiscal, financiera, seguro social, pero inclusive podemos apoyar, por ejemplo, estamos desarrollando un servicio en conjunto con un aliado, un despacho de China,
que sabemos que en este momento parece que las aguas están súper revueltas y que no se ve claro, pero yo sinceramente creo que los chinos, como los mexicanos, son fieras, ¿no? Y que no se dejan amedrentar, y que al final de cuentas todo lo que está sucediendo en términos arancelarios con Trump, todas estas amenazas, inclusive las respuestas de la presidenta Sheinbaum en este momento, que veladamente nos dan a entender que por orden de papi Trump estamos reduciendo las posibilidades del comercio y de las relaciones de negocios con China. Al final de cuentas creo que el gigante ya despertó, y que México no solamente es el patio trasero de China o para Estados Unidos, sino que además, como sabemos, es un país riquísimo en absolutamente toda clase de recursos, y sigue siendo una opción extraordinaria para este gigante que ya despertó. Entonces, para empresas chinas estamos ofreciendo una propuesta de llave en mano integral para que vengan prácticamente a afincar sus partes relacionadas, sus empresas acá en México. Ofrecerles desde reclutamiento de personal hasta toda la asesoría legal y fiscal para dar de alta su empresa en México y que comiencen a operar. Sí, claro. Entonces, y para contabilidades de personas físicas, personas morales, también estamos a la orden y con el respaldo de Soy Tu Contador, así es que pues estamos para servirles. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, no, igualmente el compromiso, ¿verdad? En el servicio de las personas morales, ahora sí que lo digo fácil, aunque no lo sea, pero las normas de contabilidad mexicanas, el Código Fiscal de la Federación, las actualizaciones son muy comunes, pero estamos al día. O sea, estamos al día. La contabilidad es muy simple y llana, o sea, es muy cuadrada, pero también al mismo tiempo es muy hermosa. O sea, no hay nada como ver un balance general bien cuadrado, ¿verdad? Pero pues sí, el servicio por decirlo de una manera, de la contabilidad electrónica, estados financieros, constancias y opiniones de cumplimiento, siempre estamos a la orden, y pues, no somos perfectos, pero siempre estamos a la pie del cañón, ¿verdad? Nadie lo es, y sí. Y finalmente, sobre todo eso, no es fácil, pero con la mentalidad y el compromiso y el esfuerzo puesto en donde pues yo creo que, como decía, podemos entonces dignificar la profesión y verdaderamente embellecer y hacer trascender los negocios desde otra perspectiva. Así es.